Somos Iglesia. La Iglesia es el nuevo pueblo de Dios, llamado a ser la luz del mundo y la sal de la tierra. En los vibrantes y vertiginosos tiempos de cambio que vivimos, los bautizados somos los testigos de la vida nueva, de justicia, de unidad y de paz que Cristo nos propone, por la fuerza de la fe luminosa, la esperanza inquebrantable y la caridad ardiente. La Iglesia Católica, cuerpo vivo de Cristo, nos señala la única opción por la verdad y nos presenta el ideal existencial más alto: Jesucristo, modelo de verdadera humanidad y camino seguro de salvación y de vida eterna. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del mal no triunfará sobre ella. Somos Iglesia. En esta emisión de Somos Iglesia, espera Casa de los Santos, lugar donde San Jerónimo tradujo la Biblia al latín. Presentan manual para entender cronológicamente los hechos de la Biblia. La Biblia, de los libros más vendidos en Estados Unidos. Lanzan una Biblia más accesible y explicada a los jóvenes. El restaurante bíblico donde el amor por la comida tiende puentes de paz y diálogo. Superó una grave enfermedad y encontró a Dios. Ahora escribe música inspirándose en la Biblia. Reciban un cordial saludo, nos encanta recibirlos semana tras semana para compartirles el acontecer de la Iglesia en Colombia y en el mundo. Y hoy concretamente les tenemos un especial sobre las Sagradas Escrituras, ya que este es el mes de la Biblia, por ser también el mes de San Jerónimo, quien tradujo el libro sagrado, nuestro libro sagrado, al latín. Padre Carlos, ¿cómo está? Muy bien, Miriam, qué alegría podernos ver como todos los miércoles en esta cita semanal. Somos Iglesia, como tú dices, es un programa de análisis, de opinión, donde descubrimos que la Iglesia no se queda simplemente en nuestra parroquia, que trasciende las fronteras de una parroquia, trasciende las fronteras de un movimiento apostólico, trasciende las fronteras de una diócesis, y la Iglesia es un fenómeno global. Durante 2000 años, un poco más de 2000 años, la Iglesia ha navegado en los mares de la historia, y en medio de todo esto nos deja una riqueza litúrgica, espiritual, teológica, histórica, axiológica, de valores, antropológica, moral. De manera que lo que aprendemos de la Iglesia es muy importante, y no podemos pensar la Iglesia es el sacerdote o es el obispo. La Iglesia somos todos. De ahí que este programa, que es fundamentalmente un informativo de comentario y análisis sobre temas eclesiales del Vaticano, nos haga sentirnos sanamente orgullosos de ser Iglesia y pertenecer a este cuerpo vivo de Cristo que es la Iglesia Católica. Y hoy vamos a ahondar un poco entonces en las Sagradas Escrituras, que es nuestro libro faro para todos nosotros los cristianos, los católicos. Padre Carlos, ¿por qué la Biblia es el libro más conocido, más vendido a lo largo y ancho del mundo? Por encima incluso de libros sagrados como el Corán. Sí, porque no es solamente palabra humana. La otra, la de un literato, Premio Nobel de Literatura, la palabra de un científico, un físico, la palabra de un poeta, la palabra de un filósofo, no deja de ser palabra humana. Nosotros, los creyentes, a lo largo de 2000 años hemos dicho y creemos firmemente que es palabra revelada, es palabra manifestada por Dios a través de autores humanos en un momento histórico, en unas circunstancias puntuales, en un ambiente vital concreto, y llevando un mensaje existencial que siempre es eterno. No hay nada más viejo que las noticias del periódico de ayer. Eso no ocurre con la Biblia. La Biblia tiene un mensaje siempre antiguo, siempre nuevo, más allá de la latitud geográfica, más allá de la cultura, más allá de la raza a la que pertenezcas. La Biblia, en su mensaje como palabra divina, es capaz de tocar la entraña más profunda del corazón humano, y nos dice el profeta Isaías que es como espada de doble filo,
que penetra y divide la entraña, es capaz de llevar a confrontar profundamente lo que consideramos como importante, como esencial, y de pronto replantear, reorientar radicalmente el sentido de nuestra vida. Padre, y hay algo increíble en las Sagradas Escrituras. Fue escrito hace miles de años y sin embargo parece siempre actual. El mensaje no pasa nunca de moda. Son más de 40 autores a lo largo de 1500 años. Son 73 libros, 46 del Antiguo Testamento, Antiguo Pacto, Antigua Alianza y 27 del Nuevo Testamento. Pero es siempre un mensaje primero. Lo asumimos como revelado. Dios ha hablado de manera sobrenatural a través del Espíritu Santo. Segundo, como inerrancia, no hay equivocación ni en tema de fe ni de moral en el mensaje bíblico cuando se sabe interpretar. Tercero, canonicidad. Entró en el canon o lista de libros reconocidos en la iglesia como inspirados por Dios, mirando la ortodoxia del autor y que el mensaje esté acorde con el gran corpus teológico de los 73 libros de la Biblia. De manera que ese mensaje revelado, mensaje inerrante, mensaje canónico, mensaje inspirado, es el Espíritu Santo a través de hombres concretos que ha hablado, nos lleva a que no hablemos de cualquier libro, sino del libro de libros, de la lectura de lecturas y del mensaje de mensajes. San Jerónimo tradujo el Antiguo Testamento que estaba en hebreo y el Nuevo Testamento que estaba en griego al latín. Veamos la casa o el lugar donde San Jerónimo cumplió con esta tarea. Esta es la iglesia de San Jerónimo de la Caridad. Aunque este edificio data del siglo XVII, su historia se remonta a los años 400. Esta iglesia de San Jerónimo de la Caridad debe su nombre a este santo porque vivió aquí entre el siglo IV y el V. Es una figura importante para los biblistas por la Vulgata. San Jerónimo, cuando llegó a Roma, residió aquí. Entonces no era una iglesia, esta era la casa de una matrona romana. Durante su estancia en la casa, San Jerónimo tradujo la Biblia al latín, pero no fue el único santo que vivió en el edificio. Siglos más tarde, San Felipe Neri vivió, rezó y fundó su orden en estas habitaciones. En toda la iglesia pueden verse imágenes del santo y de su símbolo, un corazón en llamas. Además, en la biblioteca anexa a la iglesia se conservan las habitaciones donde San Felipe vivió y se reunió con su orden, los oratorianos. Comenzó aquí, en este oratorio, el oratorio físico. Traía jóvenes y amigos para formarlos. Ya se empezó, de una forma muy natural, a usar la oratoria en una función pastoral que estaba formando a jóvenes en pequeños grupos con un gran componente de oración. Fue en esta habitación donde vivió durante su tiempo al servicio de los pobres, educando a gente joven y dando comida a la gente hambrienta en las calles de Roma. Un altar con una reliquia marca el lugar donde dormiría. Fue sobre todo un gran confesor, un gran director de almas. Hacía una dirección espiritual muy intensa y sobre todo tenía amigos, muchísimos amigos. Y por eso es un santo muy apreciado en Roma, tanto que se ganó el título de cofundador de la Iglesia de Roma junto con Pedro y Pablo. La iglesia de San Jerónimo de la Caridad es hoy una memoria física del trabajo de estos dos pilares de la iglesia, San Jerónimo y San Felipe Neri. Qué dato tan interesante ese que nos presenta esta nota, que en la casa donde San Jerónimo tradujo la Biblia al latín vivió otro gigante de la fe como fue San Felipe Neri. Padre Carlos, ¿por qué es tan importante el que se haya traducido la Biblia al latín? A ver, en el lenguaje griego, que fue el Nuevo Testamento, lo conocían algunos bajo el gran imperio griego que hubo en su momento antes de la venida de Cristo, pero era necesario universalizar ese mensaje. Y el imperio romano, donde la gente hablaba el latín vulgar, el latín corriente, el latín común, el latín del pueblo de Dios o del pueblo, era importante y fue lo que buscó San Jerónimo, llevar ese mensaje no solamente que quedara para el pueblo hebreo el Antiguo Testamento o para algunos eruditos griegos el Nuevo Testamento, sino que todo pudiera ser traducido y llevado a un lenguaje que hablaba el común de la gente, que era el latín. Es como decir que ahora nunca se hubiera traducido al inglés, es el idioma más universal que hay,
entonces estaríamos privando a millones de personas que se privaran del mensaje de Dios, el mensaje de salvación, si no hubieran traducciones a la lengua sajona, al inglés. En esa época era el latín, y como el latín vulgar le decían la traducción vulgata, no el latín que hablaban los literatos, los hombres cultos, era la gente sencilla. Esa traducción, la Vulgata por latín vulgaro corriente, fue el texto guía por muchos siglos en el cual la Iglesia construyó todo su discurso y se apoyó para anunciar todo el mensaje de salvación de Jesús, sus parábolas, sus oraciones, sus dichos, sus proverbios, sus mensajes en general, sus actos salvíficos, sus curaciones, sus liberaciones y todo el misterio de su pasión, muerte y resurrección. Siempre la gente se pregunta, ¿quién escribió la Biblia? Sí, hablamos ahora de más de 40 autores. Podemos hablar de Moisés, la ley mosaica, podemos hablar de David, a quien se le atribuyen los salmos, podemos hablar de todos los profetas, podemos hablar de Daniel, podemos hablar de los apóstoles, los evangelistas, apóstoles evangelistas, podemos hablar de Santiago, podemos hablar de Pedro, podemos hablar de Pablo, que es un gigante, podemos hablar de todos estos grandes que primero recogieron una tradición oral en la cual la cultura hebrea era muy clara en entender que de generación en generación hablarás a Dios sentado, yendo de camino, de noche y de día, oportuna e inoportunamente, y luego vieron la necesidad de que esa tradición transmitida verbal u oralmente fuera consignada por escrito. Entonces cogen comunidades, la comunidad según San Marcos, la comunidad según San Lucas, la comunidad según San Mateo, y van consignando esto y van construyendo la historia de ese hombre que impactó profundamente la historia y que la partió en dos, antes de él y después de él. Y estas comunidades van tomando toda esta tradición oral y la van consignando por escrito entre 35 y 65 años después de la muerte de Cristo. Padre, pero ¿por qué se enseña que la Biblia fue escrita por Dios? Es que hablamos ahora de la inerrancia, no hay equivocación en materia moral y teológica, hablamos de la inspiración. La inspiración es que estos hombres fueron verdaderamente movidos, fue la acción humana, la de hombres, pero fueron movidos, motivados, inspirados por la acción sobrenatural del Espíritu Santo, que los llevó, digamos, a plasmar estos mensajes, a recogerlos de distintas tradiciones y comunidades. Textos de las escuelas de rabinos, textos escritos, sobre todo los textos del Pentateuco, Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio, pero también textos históricos de la historia, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reyes, 2 Reyes, y textos de la sabiduría de la gente que están consignados en los llamados libros sapienciales, amén de los textos también de los profetas. Entonces todo esto forma un corpus o un cuerpo literario que se conserva como un verdadero tesoro, y que de ahí que haya sido traducido a todas las lenguas, prácticamente dialectos en el mundo entero, es el libro más comprado en el mundo, porque en el creyente dice, no es un libro más, son a través de hombres y la acción sobrenatural del Espíritu Santo en estos hombres que su mensaje sea inspirado y revelado directamente por Dios para distintos estadios de la historia humana. Padre Carlos, porque hay muchos pasajes de la Biblia que si Dios no se los reveló a una persona de una manera especial, no serían conocidos, porque es imposible, ¿cierto? Por el tiempo, no había grabaciones de ningún tipo, no había todavía siquiera personas que escribieran, bueno, en fin, muchas cosas. Padre Carlos, la Biblia, digamos, ¿es un libro con ficción o es un libro que todo es real? A ver, mucha gente dice que si todo en la Biblia es exactamente histórico, y hay que decir, hay una verdad histórica, exactamente esto aconteció así, hay una verdad teológica. Todo en la Biblia tiene una verdad teológica, una verdad de fe para el creyente, sin que necesariamente sea histórica. Coloco un caso que es muy socorrido. Hablamos del primer hombre, el Adán o Adamá, hecho de la tierra, la Eva, la primera mujer, la madre de todos los vivientes. Es una manera literaria en la que el hombre de la Biblia, el hombre oriental, quiere explicar sus propios orígenes. Y de hecho todos los primeros 11 capítulos del libro del Génesis son relatos fundantes
relatos fundantes, la creación del mundo, la creación del hombre, la primera caída del primer pecado, el primer castigo, el diluvio universal, la pretensión de ser como Dios, la Torre de Babel y la confusión de lenguas. Entonces nos habla de esos relatos fundacionales de la historia humana y el hombre como percibe esto, pero entonces asumimos que es revelado por Dios y que se sirve de lo que el sistema o el aparato histórico crítico ha llamado los géneros literarios. En los géneros literarios hay metáforas, hay alegorías, hay parábolas, hay formas narrativas donde más allá de la verdad histórica nos interesa la verdad de fe o la verdad teológica, y por eso no se puede mirar. En algunos aspectos es claramente un libro de historia, pero sobre todo la Biblia es un libro de fe. El historiador o el hombre que se acerca a la Biblia simplemente como un libro de historia puede encontrar contradicciones, pero el creyente que lo mira como una gran catequesis y una gran enseñanza, un gran mensaje, una gran instrucción e información sobre la fe, va a entender que hay verdades teológicas en que no se contraponen, no se oponen unas con otras. Bueno, Padre Carlos, vamos a seguir con el tema, pero por lo pronto los invitamos a ustedes a conocer un manual para conocer cronológicamente los hechos que presenta las Sagradas Escrituras. La Biblia es uno de los libros más famosos, pero una cosa es tenerlo en casa y otro haberlo leído. Por eso un grupo de expertos en teología y en grafismo virtual han creado este libro, El Pórtico de la Biblia, una antesala a la lectura de los libros sagrados. Es un libro que es una invitación para leer la Biblia. ¿Cuál es el problema? Que mucha gente le tiene miedo a la Biblia en directo. Y entonces este libro es como dar contexto histórico, dar contexto geográfico, dar también una pequeña síntesis de cada libro de la Biblia. Las síntesis de los libros de la Biblia están acompañados por gráficos que sitúan en el tiempo y en la geografía los hechos históricos que se narran. El libro es gratuito y se puede descargar en varios idiomas. Una cosa muy interesante del libro es que conecta distintos niveles de lectura. Tiene un aspecto muy claro de ayudar al lector que está aproximándose a la Biblia y que por fin puede conectar algunos puntos y colocarlos geográfica y temporalmente, si no tiene el contexto, pero también expertos que quieran recordar o que quieran revisar puntos específicos, lo tienen muy bien organizado. El libro fue presentado en Roma y ha sido promovido por la Fundación Saxum International, institución que promueve un conocimiento más profundo e histórico de los lugares santos. Hay mucha gente que se predispone para leer las Sagradas Escrituras porque a alguien se le ocurrió, dijo por allá, que el que lee en su totalidad el libro sagrado nuestro se enloquece, sufre perturbaciones mentales. ¿Usted qué dice de esto? Hasta antes del Concilio Vaticano II, 1962-1965, había la idea de que la Biblia se podía acceder a la lectura y al estudio de la Biblia un grupo muy selecto. Con la Constitución Dei Verbum del Concilio Vaticano II se promovió, por el contrario, la lectura de la palabra de Dios, y estos discursos ignorantes que los dijeron sacerdotes de la época y antes del concilio, que la palabra de Dios podía enloquecer y que se necesitaba una gran formación para hacerlo, pasaron a un segundo momento. Se desarrolló con mucha fuerza, al igual que en la línea de las iglesias cristianas o protestantes, se desarrolló mucho el estudio y la exégesis bíblica, y concretamente entre nosotros se desarrolló mucho lo que llaman el aparato histórico crítico. Cuando ustedes ven una Biblia típicamente de estudio, la Biblia de Jerusalén o la Nueva Biblia Española de Shekel, tú ves una cantidad de notas al pie de página que tienen notas explicativas o concordancias con otros textos y pasajes de la Sagrada Escritura. Nos está mostrando en este método histórico crítico que hay que leerla en su exacta dimensión, porque un texto fuera de contexto se vuelve un pretexto para decir cualquier cosa o atribuir cualquier barbaridad a la Biblia y a la palabra de Dios. Y mientras unos dicen que la Biblia puede enloquecer a una persona si la lee en su totalidad, hay otros que dicen, que afirman que las Sagradas Escrituras son toda una historia de amor, de principio a fin. ¿Por qué? Es así, es la historia del amor eterno de Dios por el hombre, amor gratuito,
amor eterno y amor fiel. Y el amor del hombre por Dios no es tan fiel, no es siempre gratuito y no es siempre eterno. Toda la Biblia es alianzas de amor que hace Dios, pactos, contratos, convenios, donde Él le dice, te muestro este camino, trasega por este sendero y tendrás bendiciones para tu vida. La gran alianza, por ejemplo, que hace con Abraham, la alianza que hace con Moisés, la alianza que hace a través de los profetas, la alianza definitiva que se hace en la persona divina de Jesús, cuando empieza el nuevo pacto, el Nuevo Testamento, la nueva alianza, donde es víctima, sacerdote y ofrenda y altar, la persona divina de Jesús. Entonces es una alianza siempre de amor. Dios que no se cansa de buscar al hombre, el hombre que le da la espalda a Dios, Dios que siempre lo ama con amor eterno y fiel, el hombre que lo ama con amor no eterno, temporal y a veces muy infiel porque cae en el adulterio, cae en la idolatría, caía en el culto a dioses de la fecundidad, los dioses Baales, a ídolos, becerros fundidos en oro y desplazaba al verdadero Dios. El Dios de los grandes patriarcas judíos, Abraham, Isaac y Jacob, que es el Dios de Jesucristo, lo desplazaba simplemente por erigirse dioses con sus propias manos, pero dioses al fin de cuentas muertos. Entonces eso es la Biblia, la historia eterna de amor de Dios por el hombre, siempre buscando Dios y el hombre no siempre correspondiendo. Exactamente, llamándonos de diferentes formas. Es tan hermoso que uno encuentra en las Sagradas Escrituras la Santísima Trinidad. Uno ve claramente a Dios en el Antiguo Testamento, a Jesús en el Nuevo Testamento y al Espíritu Santo en los Hechos de los Apóstoles. Clarísimo. Esto me permite lo que algunas iglesias protestantes niegan, por ejemplo, sobre el purgatorio de la Trinidad. Entonces, tiene un exégesis literalista que se presta para muchas malas interpretaciones. Entonces le dicen, muéstreme en qué parte de la Biblia dice la palabra Trinidad. Y resulta que en la iglesia, uno, a partir de la palabra de Dios, dos, a partir de la tradición viva de los siglos, de grandes teólogos, santos, autores sagrados, y a través del magisterio, la interpretación con autoridad, a partir de esas tres fuentes, en primerísimo lugar la Sagrada Escritura, la palabra de Dios viva, luego la tradición y el magisterio, ellos nos muestran, por ejemplo, que en el caso que tú mencionabas, Miriam, de la Trinidad, Jesús habla de Dios Padre. De hecho, en el momento del bautismo, de la transfiguración en el Monte Tabor, Dios Padre habla y dice, este es mi Hijo muy querido en quien tengo mis complacencias. Pero en otros pasajes Jesús dice, conviene que yo me vaya para enviarles el Espíritu de la verdad. Habla del Espíritu Consolador, habla del Espíritu Paráclito, defensor, abogado, intercesor. Entonces cuando Jesús habla, la iglesia en ese desarrollo dogmático, desarrollo teológico y doctrinal, descubre, son tres realidades, el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo, que actúan a lo largo de toda la historia de la salvación, aunque de manera preponderante Dios Padre con un protagonismo muy grande en la creación del mundo y del hombre, Dios Hijo con un protagonismo muy grande en la redención humana y Dios Espíritu Santo en los tiempos de la iglesia, que lo llamamos tiempos neumatológicos, por la palabra neumatos, que viene neumático, el soplo de vida, la ruaj, los tiempos del Espíritu. Entonces uno tiene una comprensión mucho más amplia de la Escritura, porque esa lectura literalista, pegada al tenor de la letra, nos puede llevar a grandes y graves contradicciones. Así es. No sé si ustedes lo saben, pero Gutenberg, el inventor de la imprenta, el primer libro que publicó fue la Biblia, las Sagradas Escrituras. Pues bien, veamos cómo la Biblia hoy en día es uno de los libros más vendidos, ya decíamos que en el mundo, pero llama la atención la cantidad de Biblias que se venden en Estados Unidos. Según datos de Circana BookScan, en 2024 en Estados Unidos las ventas de la Biblia experimentaron un incremento del 22%. El año anterior llegó a las 13,7 millones de copias vendidas. Este incremento está muy por encima de la media y todo apunta a una creciente demanda entre la generación Z y los estudiantes universitarios. Según Amy Simpson de Tyndall House Publisher, los jóvenes en busca de estabilidad recurren a la Biblia como una posible fuente de sabiduría y consuelo.
Este auge se ha podido ver impulsado también a causa de las figuras públicas o las redes sociales, donde, por ejemplo, Donald Trump declaró la Biblia como su libro favorito. La Biblia hay que leerla, hacerla alimento espiritual y vivirla. Muchos se preguntan, Padre Carlos, ¿cómo leer las Sagradas Escrituras para sacarle el mayor provecho posible y no de pronto escandalizarse o no entender muchos pasajes dentro de la misma? A ver, todo el Antiguo Testamento hay que mirarlo en clave de promesa y todo el Nuevo Testamento hay que leerlo en clave de cumplimiento de esa promesa. Todos los profetas anunciaron la venida de un Mesías, el ungido de Dios, el enviado de Dios. Ellos tenían la idea de un Mesías más político, más líder humano, y el Mesías vino con visos de humildad, de una humildad que los desconcertaba, de pobreza, de simplicidad, de libertad interior que el pueblo de Israel en su momento no alcanzó a captar, a conocer. Este es un primer criterio, el Antiguo Testamento en clave de promesa y el Nuevo Testamento en clave de cumplimiento. Lo segundo, Jesús es la plenitud de la revelación en el Nuevo Testamento, y el Antiguo Testamento es un proceso de revelación. El hombre de manera procesual, en proceso, y de manera progresiva va adquiriendo una iluminación mayor. Coloco un ejemplo: el hombre del Antiguo Testamento no tenía una idea clara sobre la resurrección como nos manifiesta Jesús. Si bien el libro de los Macabeos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento habla de que es una idea piadosa orar por los difuntos, y nos da la idea de que hay una vida más allá, es una comprensión imperfecta sobre la resurrección, pero la comprensión perfecta y la plenitud de la revelación se encuentra en los evangelios, en general en todo el desarrollo o explicación de los evangelios, que es la teología paulina, la teología de las cartas apostólicas. Entonces esto es muy importante. Entonces, en rango de revelación es mucho más importante la revelación plena dada en la persona de Jesucristo que la revelación imperfecta que muestra el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Jesucristo se muestra un Dios misericordioso, un Dios que por primera vez se atreve a llamarlo papacito, papá querido. En el Antiguo Testamento era un Dios más severo, más juez, más justiciero antes que misericordioso. Entonces hay un salto cualitativo del Dios primero justiciero y luego misericordioso, se pasa al Dios primero misericordioso y luego justiciero, que nos presenta Jesús en el Nuevo Testamento y en todo lo que es los evangelios. Estas son claves importantes. ¿Cómo empezar a leer la Biblia? En primer lugar, el núcleo de la Biblia son los evangelios. En segundo lugar, el desarrollo de toda la teología de la persona de Jesús en la mirada de un gran teólogo como Pablo nos va a servir muchísimo. Como Pablo, en su teología paulina, en su experiencia de fe como apóstol, explica la experiencia de Dios en su vida. Él mismo se llama el último de los apóstoles, le llama un aborto porque él no lo conoció de manera presencial, sino ya por el llamado que tuvo en el camino a Damasco y la conversión en su vida, pero luego entenderá la plenitud de la vida nueva que Cristo nos ofrece con su pasión, muerte y resurrección. Entonces, tomar los evangelios en primerísimo lugar, tomar luego las cartas de San Pablo en segundo lugar. Y en el Antiguo Testamento, por ejemplo, si quieres conocer la historia de Israel, coge los libros históricos. Si quieres conocer las leyes de Israel, coge, por ejemplo, Levítico, Números, Deuteronomio, la ley mosaica también. Si quieres conocer de los profetas, están profetas mayores y menores, las profecías. Si quieres conocer la mirada sapiencial sobre la vida del pueblo, entonces coge los libros sapienciales, Eclesiástico, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Job, Sabiduría, Proverbios, los Salmos. Entonces es lo que tú decidas, qué acercamiento quiero hacer yo, qué quiero aprender de esta riqueza milenaria que es la Sagrada Escritura. Pero es decir, no es conveniente de principio a fin. Yo creo que aunque pareciera pedagógico como una novela, usted empiece por la primera página para que entienda, la Biblia no se entiende así. De hecho, durante más de 1000 años se escribió el Antiguo Testamento, pero solo en los primeros 100 años se escribió el Nuevo Testamento, empezando tal vez por la primera carta a los Corintios, que fue el texto más temprano. Ya habían pasado más de 20 años de la muerte de Jesús
y el más tardío fue el Apocalipsis hacia finales del siglo I. Ya habrían pasado 60, 65 años de la muerte de Jesús. Entonces, vuelvo a decir, cometemos un error si lo miramos como un libro de historia y de una datación cronológica exacta. El Génesis, como muchos libros, los tienes que leer en lo que llamaban los alemanes el Sitzen-Leben, el ambiente vital, el contexto histórico, el contexto antropológico, el contexto sociológico, el contexto cultural, en donde está la vida del pueblo de Israel y cómo Dios a través de esta manera va manifestándose en lo que los autores han llamado los llamados géneros literarios. Los géneros literarios. Entonces hay que entender un poco de eso, porque si no nos podemos confundir y llegar a errores que cometen mucho las llamadas iglesias protestantes, sobre todo de tercera generación. El protestantismo europeo tiene muy buena exégesis. Exégesis significa interpretación sabia de las escrituras. Entonces, ese protestantismo de primera generación tiene muy buena exégesis. El protestantismo de segunda generación en Estados Unidos tiene una exégesis más o menos buena, pero el protestantismo latinoamericano de tercera generación, que es sobre todo el siglo XX, el europeo de hace 5 siglos, el americano de hace 3 siglos y el latinoamericano de apenas el último 100, 120 años, es una interpretación a veces muy literalista, muy fundamentalista y muy equivocada, que lleva a grandes contradicciones en la lectura de los textos sagrados. O sea, las Sagradas Escrituras no son de libre interpretación. No son de libre interpretación, porque mira, hoy hay más de 50.000 iglesias documentadas en América Latina, en un continente de 550, 600 millones de personas. Hay más de 50.000 iglesias con 50.000 pastores a la cabeza, y cada pastor no tiene una interpretación o una liturgia exactamente igual al de la iglesia vecina. Entonces son 50.000 interpretaciones distintas, 50.000 liturgias distintas, 50.000 maneras distintas de celebrar el culto, 50.000 teologías distintas. Entonces esto lleva a una atomización hasta el absurdo, hasta ad infinitum de la interpretación de la Biblia. ¿Qué ha garantizado la iglesia? La iglesia, a partir, digamos, de la figura del papado, la unidad de la iglesia, y 2, la confirmar en la fe. Roma locuta, causa finita. Roma hablado, termina una discusión, por ejemplo, en materia teológica. Roma locuta, causa finita. Simplemente nos está diciendo esto el Papa, asesorado de una comisión teológica internacional, asesorado del magisterio de la Iglesia a lo largo de 2000 años, a lo largo de la tradición viva de la Iglesia, es capaz de interpretar el fenómeno revolucionario, la explosión cósmica de gracia que es Jesús de Nazaret, y cómo interpretarlo al siglo XXI sin traer extrapolaciones del siglo I al siglo XXI, saltando los 20 siglos de historia, 20 siglos de tradición, 20 siglos de comentarios de autores sabios que con más cercanía histórica al acontecimiento de Jesús supieron interpretarlo mejor que un pastor, perdónenme, o a un sacerdote que prescinda de la tradición de la iglesia y del magisterio y lo quiere interpretar libremente. Han habido exabruptos en la teología de la liberación, y hay muchos exabruptos y disparates en las teologías de las iglesias protestantes. Bueno, el caso es que a lo largo de los años muchas editoriales y muchas personas han tratado de que la Biblia llegue con más eficacia a los diferentes sectores de la población, concretamente a los jóvenes. Veamos esta Biblia que se diseñó para este sector de la población. La Biblia es el texto central del cristianismo, pero a veces se hace difícil de leer por su tamaño, su aspecto externo y la cantidad de datos y personajes que contiene. Muchos han intentado facilitar el acceso a uno de los libros más importantes de la historia. El último es esta edición en español de la editorial Verbo Divino, que tras 2 años de trabajo ha publicado esta Biblia joven para acercar las Sagradas Escrituras. Es una Biblia que se puede utilizar en las celebraciones, en la catequesis, para las clases de religión, en las reuniones de grupos juveniles, etc. Y por otro lado tiene ese sabor de popularización de la lectura, de una lectura experiencial de la palabra de Dios,
que es lo que aporta la música que aporta Editorial Verbo Divino. La Biblia recoge el texto oficial de la Conferencia Episcopal Española, pero lo organiza por capítulos a los que se puede llegar rápidamente sin buscar entre las páginas. Para ayudar a interpretar y entender mejor el texto, cada página se completa con estos recuadros explicativos. El vocabulario, las preguntas, las reflexiones están destinadas a un público joven, que podría ser adolescentes jóvenes entre 15 y 25 o 30 años, pero yo considero que cualquier cristiano adulto que quiera comprometerse un poquito más, quiera dar un paso más en su fe y comprometerse en la lectura de la Sagrada Escritura, puede hacer suya perfectamente esta Biblia joven. Esta edición se cierra con un índice que permite llegar fácilmente a los pasajes de la Biblia que hablan de cada tema, de cada oración o de cada parábola. Una manera rápida de profundizar en la palabra de Dios. Padre Carlos, uno en el mercado del libro encuentra muchísimas Biblias. ¿Cuál es la diferencia entre una Biblia protestante y una Biblia católica? A ver, las Biblias con Lutero, Calvino y Zwinglio, que fueron como los precursores en el siglo XVI de toda esta reforma de protesta contra la Iglesia, contra algunas prácticas de la Iglesia, como las llamadas indulgencias, de ahí el nombre protestantismo. Luego se habla de iglesias reformadas, pero el nombre histórico inicial fue el protestantismo. La Biblia empezó a formar su canon o lista de libros inspirados. En un primer momento son los libros protocanónicos, y luego en un segundo momento viene una segunda sección de libros, 7, los libros deuterocanónicos. Con Lutero, Calvino y Zwinglio y sus seguidores dijeron: aceptamos como verdaderos los libros protocanónicos, los que en un primer momento fueron aceptados como canónicos, pero no los deuterocanónicos. En un segundo momento, segundo momento, hay el primer Isaías, el deutero Isaías, el trito Isaías, un primer momento del libro de Isaías, un segundo momento y un tercer momento. Entonces, los libros protocanónicos son 66 y los deuterocanónicos son 7, para un total de 73 libros del Antiguo Testamento. Las Biblias protestantes traen solo 66 libros, los protocanónicos, no los deuterocanónicos. La Biblia católica, mucho más completa, trae toda la totalidad de libros. Hay una primera diferencia. Lo segundo, traducen otros, el Antiguo Testamento se le decía Yahvé. Ellos, por el tema de consonantes, lo llaman Jehová y cambian de vocales y consonantes y cambian la nominación. Y hay algunas diferencias en las traducciones que son importantes. Entonces, para mí es importante que no la Biblia, los gedeones internacionales que están en todos los hoteles, no es una buena traducción. Para un católico no es una buena traducción. Tú quieres estudiar la Biblia, entonces yo te digo, ¿para qué la quieres? Si quieres como Biblia de estudio, tiene un buen aparato histórico crítico, un buen aparato crítico, la Biblia de Jerusalén, la Nueva Biblia Española, la Biblia de Shekel, y hay Biblias más pastorales, la Biblia de América, la Biblia latinoamericana, la Biblia Dios habla hoy o Dios habla a su pueblo. Son lecturas más pastorales, entiéndase, más cercanas, más asequibles al lenguaje cotidiano de la gente. Entonces, si es para una meditación personal, te aconsejo una Biblia más pastoral. Dios habla hoy, la Biblia latinoamericana, la Biblia de América. Y si es un estudio más estricto, te propondría la Biblia de Jerusalén. Hay una Reina Valera, ¿cierto? La Reina Valera es protestante. Ah, bueno. Siquiera es nos dice protestante, sí. Por eso hay que saber elegir muy bien, sí. Porque la Biblia no puede, todos los libros de la Biblia no pueden ser sometidos como si fuera un menú, este sí, este no, este no, es un todo, ¿no? Es un todo y es muy importante la traducción. Algunos autores dicen que todo traductor es un traidor, porque traducir, entendiendo el espíritu original de un autor, no siempre es fácil. Entonces, traduciendo está traicionando el sentido del mensaje que se quiere llevar. Entonces, se necesita un muy buen estudio exegético de la lengua, de las expresiones, para que haya una traducción muy cercana
y muy en consonancia con lo que el autor sagrado quiso decir. Son muchas las estrategias de sacerdotes y de laicos por acercar a todos nosotros las Sagradas Escrituras. Es así como tenemos casetes, tenemos videos, tenemos audios, audiolibros, en fin, cantidad de maneras de conocer las Sagradas Escrituras. Incluso existe un museo de la Biblia en Washington, pero lo que me llamó la atención es que hay un restaurante bíblico que promueve el entendimiento y la paz entre las personas. Bienvenidos al restaurante Con Sabor a Biblia. No muy lejos de los lugares más sagrados de Jerusalén es posible comer exquisitos platos hechos con ingredientes bíblicos, tales como hierbas o especias y cocinados con métodos artesanales. El artífice es Moshe Basson, un chef judío de origen iraquí especializado en la milenaria cocina de Oriente Medio. Moshe Basson es una suerte de arqueólogo gastronómico. Me encanta la Biblia, amo la Biblia. He encontrado en ella muchas conexiones. Por ejemplo, el uso del hisopo que aparece en la Biblia cuando Moisés guía al pueblo de Israel fuera de Egipto. Él pidió a los israelitas que con el hisopo marcaran las jambas de las puertas con la sangre de cordero para que no les afectase la plaga. Esta pasión por las Sagradas Escrituras se traduce entre sus fogones en forma de las llamadas 7 especies, 7 frutos que se mencionan en la Biblia como propios de estas tierras. Son el trigo, la cebada, la uva, el higo, la granada, la oliva y los dátiles, ingredientes que se incluyen de una u otra forma en sus platos. Desde 2001, además, Moshe Basson forma parte de la iniciativa Chefs for Peace, un grupo de cerca de 30 cocineros árabes e israelíes, judíos, musulmanes y cristianos convencidos de que sentarse a la mesa y compartir una buena comida puede tender puentes de paz y de diálogo. Comencé cocinando con mi madre y con su madre, mi abuela, y otras mujeres de la región de otras religiones. Pertenezco a un grupo llamado Chefs por la Paz, que reúne a musulmanes, israelíes, judíos y cristianos. Mis profesoras fueron las madres que hacían esta comida. Para mí fueron una inspiración. Encontré que esa comida estaba conectada con la Biblia. En The Eucalyptus, su restaurante, se sientan a la mesa personas venidas de todo el mundo y de todas las religiones. Dice que la buena gastronomía no sabe de credos, razas o nacionalidades. Food brings people together. La comida une a las personas. Cuando comes, tienes que abrir la boca y en ese momento se usa la boca para hablar. Cuando las personas están separadas es cuando surgen los problemas y el odio. Por eso, tras comer en The Eucalyptus, el chef quiere que sus comensales no solo salgan satisfechos, sino que se lleven también consigo el sabor de una tierra capaz de acoger a todos. Bueno, muy interesante eso de probar los platos de la época de Jesús. Pero, Padre Carlos, más allá de esto, ¿cómo orar las Sagradas Escrituras? La Iglesia ha tenido un método histórico, la llamada Lectio Divina, la lectura de lo divino, de lo sagrado, de Dios. Cuando dice, ay, tan divina o tan divino, estás diciendo tan de Dios. Y no entendemos a veces esa expresión, como aludiendo a la hermosura de Dios, en la esencia de Dios, lo divino. La lección divina es la lectura meditada de la palabra y históricamente o tradicionalmente ha tenido 4 momentos: la lectura de la palabra, la meditación de la palabra, la oración de la palabra y la contemplación de la palabra. La lectura es de manera lenta, rítmica, leer el texto, leer esas entre líneas, qué personajes hay, qué mensaje están dando, si habló Jesús, qué dijo Jesús, darle más importancia a lo que dijo Jesús, en qué contexto se dijo, qué sentimientos inspiraron a Jesús o a los personajes para hablar como hablaron, en qué ambiente estaban. Eso entra un poco dentro de la lectura. La meditación ya es profundizar, digamos, en un tema puntual. Esta lectura a la luz del perdón que me dice, o a la luz de la
compasión humana, ¿qué me dice? O a la luz de la libertad interior frente a los bienes materiales, ¿qué me dice? O a la luz del servicio a los demás, ¿qué me dice? Entonces ya la palabra, que al principio tratas de entenderla en su profundidad, ya la meditas, y puede ser a partir de una realidad puntual, lo que estoy viviendo en mi existencia, lo que estoy viviendo en mi matrimonio, lo que estoy viviendo en mi sacerdocio, lo que estoy viviendo en mi familia o en mi entorno social y político. Esa es la meditación. Luego viene la oración, es lo que yo le digo a Dios en oración. Te agradezco, te pido perdón porque he descubierto en la meditación que no soy el cristiano o el creyente fiel. Te prometo una renovación con tu gracia de mi vida. Es lo que el creyente le dice al Señor, la oración, que sale muy del corazón, muy desde lo profundo de su vida. Y la contemplación, que es lo que Dios le dice al hombre. Ya no es lo que el hombre le dice a Dios en oración, sino la contemplación, lo que Dios le dice, la experiencia del amor de Dios, la experiencia de la paz de Dios, la experiencia de la alegría de Dios, la experiencia de la libertad interior que el Señor nos da. Todas estas experiencias se pueden concebir a partir de un proceso que es, digamos, se hace hábito, se hace con disciplina y es muy bonito, y ha sido un método tradicional en lo que llaman la lección divina, la lectura meditada de la palabra de Dios, para que sepamos acercarnos a ella. Lo que leemos puntualmente, mirando todos sus aspectos, lo que meditamos desde una dimensión particular de la vida, lo que oramos a Dios, le decimos a Dios, lo que Dios nos dice a nosotros. Lección, meditatio, oratio y contemplatio. La liturgia de las horas, el oficio divino, ¿no? Pero digamos, de manera general puede estar la liturgia oficial de la iglesia, que se llama liturgia de las horas, las laudes, alabar en la mañana, las vísperas, agradecer en la tarde, el oficio de lectura, que es la riqueza patrística, la riqueza de santos, y todo acompañado con los salmos, que son himnos, poemas, cánticos de toda la experiencia de liberación, también de opresión, de pecado, de gracia, de gratitud, de ofrecimiento, toda la experiencia del pueblo de Dios frente a su Señor a lo largo de los siglos. Le han hecho poemas y cánticos que están consignados en los 150 salmos. 150 salmos. Bueno, vamos a terminar el programa con las historias que inspiran, y concretamente la de un músico quien después de pasar por una dura enfermedad se ha dedicado a componer música basada en las Sagradas Escrituras. Jesús Cabello es un compositor español cuyas canciones se inspiran en la fe cristiana. Ha realizado conciertos por todo el mundo, por ejemplo, en 2 Jornadas Mundiales de la Juventud y en el Encuentro Mundial de las Familias de 2012. Tras sufrir una grave enfermedad cuando era niño, buscó el sentido de la vida. Pronto encontró a Dios y descubrió cómo su música podía servir a otros para acercarles a Dios. Poco a poco siento cómo eso sirve a los demás, y aquello que se empieza a convertir en un hobby o en un entretenimiento, llega el momento en el que me lo tomo en serio y siento con firmeza que tengo que entregarlo con más calidad y con más sensatez, más claridad al mensaje del Evangelio. Parte de su inspiración viene de la Biblia, en concreto de los Salmos. Los salmos tienen muchísimo contenido, muchísimas reflexiones que han meditado otros antes que yo y que han ayudado a muchos antes que lo hiciera yo, ¿no? Y es verdad que cuando un músico coge un salmo y lo recrea con sus palabras y lo actualiza, sigue tocando como la primera vez. Jesús Cabello cree que es importante desarrollar los talentos que cada uno tiene para evangelizar mejor. Pienso que el Espíritu Santo es creativo, y en la creatividad se incluye la música, la arquitectura, la escultura. Pienso que está inspirando no solamente para crear obras bellas, sino para ir transformando el mundo, para ir recreando un mundo que necesita de Dios y necesita del mensaje de Jesús. Espera que su música pueda ayudar a la gente a descubrir su misión en esta vida y a descubrir la llamada de Dios. Jesús compagina este trabajo con el de profesor, enseña lengua y literatura, también está muy involucrado en su parroquia organizando actividades de arte como clases de canto para gente joven.
Bueno, Padre Carlos, nos hemos extendido un poco hoy en este especial, pero bien valía la pena que navegar un poquito por esto de las Sagradas Escrituras, porque es algo que nos compete a todos, ¿no? Así es el libro sagrado, es la norma de fe y norma de vida para todo creyente, y en ella encontramos paz cuando hay tormentas en el alma, luz en momentos de oscuridad, fortaleza cuando nos sentimos decaídos, alegría en momentos de melancolía, certeza en momentos de confusión y de duda. Eso es la palabra de Dios, una palabra viva, una palabra eficaz, una palabra que es capaz de transformar la historia de una persona si nos lo tomamos en serio y creemos en las promesas, bendiciones de Dios que están consignadas a lo largo de sus 73 libros. Así rápidamente, Padre Carlos, el libro que más le gusta de las Sagradas Escrituras. Los Salmos. Y un salmo en especial. El Salmo miserere, el Salmo 51, es la experiencia universal del hombre que pide perdón por su pecado. Como a la gente le gusta mucho el Salmo 91, que es un salmo en protección, en todos los negocios está la Biblia abierta en el Salmo 91, pero digamos en el Salmo miserere, Salmo 51, 50 en la liturgia, o Salmo litúrgico 50, encontramos como el hombre con un corazón contrito y arrepentido pide a Dios perdón, y creo que la oración del hombre sabio son dos palabras: perdón por las faltas, gracias por tanta bondad y tanto amor. Bueno, Padre Carlos, muchísimas gracias por toda su asesoría y sus conocimientos en este programa. Gracias a todos ustedes que nos han acompañado y que difunden este espacio a otras personas. Gracias a Men Comunicaciones, gracias a Ron Reports y gracias acá en el estudio a Adrián Maduro. Que estén muy bien. Que amemos mucho la palabra de Dios, que la leamos, la meditemos. Dios los bendiga a todos. ¿Listo para un cambio? La app Amén Comunicaciones te abre las puertas a un mundo de fe y reflexión. Con un solo clic podrás acceder a misas, oraciones y contenido que nutre tu alma. Esta app es ligera y fácil de descargar en Android y Apple. El Padre Carlos Yepes te invita a unirte a esta comunidad de fe y esperanza. No dejes pasar la oportunidad de crecer espiritualmente cada día.